entrar está entrado. Bueno, nos falta todavía una persona, me parece, ¿no? Letrado. Pero bueno. Ahora cogiendo gusto. Ya que le sustituye, pero el patrón me ha acusado, no un letrado. Muchas gracias, señor presidente, con su venia y con la de los dos miembros que forman este tribunal. Voy a ser breve y estoy seguro que la sala no va a interpretar que la brevedad es carencia de argumentos para defender y pedir la absolución de Andrés Roberto Curbelo Betancourt. Estoy seguro que sabe perfectamente y es garantista, tan garantista como para que todos los argumentos que han dado los compañeros que nos han precedido, de alguna forma alegando a las nulidades que todos podríamos mantener, va a ser estudiado con todo rigor, con toda profesionalidad, con independencia y sin tener ni siquiera en cuenta las circunstancias ya muy personales que cada uno de los acusados han tenido que soportar en este interminable proceso. Y digo interminable proceso no porque haya sido desmesuradamente grande, sino sencillamente porque desde que se iniciaron a finales de 2003 y comienzos de 2004 las investigaciones sobre estos temas, han transcurrido ya prácticamente 9 o 10 años, de los cuales por lo menos mi representado ha estado ya en prisión casi los 4 años, que es el tope máximo legal que la ley permite para mantener en prisión provisional a un acusado. Y la prueba quizás más evidente de que Andrés Roberto Curbelo es inocente se deduce del propio texto de la acusación que representa el Ministerio Fiscal y de los 5 escasos minutos que ha dedicado a la parte general de lo que se le puede atribuir o de lo que le atribuye a mi representado, que es la comisión de un delito no continuado, es decir, de un delito individual contra la salud pública, pero con las agravantes específicas que lo convierten y le hacen acreedor, en teoría, de una pena de nada más y nada menos que 12 años. Yo estoy seguro, señorías, que 12 años, ustedes saben perfectamente que está así previsto y lo ha dispuesto quizás el legislador, pero que a la hora de aplicarlo debe de tenerse muy en cuenta las circunstancias que pueden hacer inviable y esa aplicación del derecho. Andrés Roberto Curbelo Betancourt, para el Ministerio Fiscal, no tiene ni siquiera nombre. En su informe se ha referido exclusivamente al tripulante del revoleo. Y ha dicho, y es muy breve, dice que debe ser condenado porque iba en un velero no muy grande lleno de cocaína. Lleno de cocaína y además estaba en sacos, distribuida y a la vista, y una parte en el suelo y en un compartimiento del velero, visibles a simple vista. Era perfecto conocedor de lo que llevaba dentro de la droga y no hay ningún dato para determinar que no lo supiera, que había droga, y que tampoco fuera un técnico, un mecánico que iba en el velero circunstancialmente y contra su voluntad, en el sentido de que no tenía ni idea de lo que iba a pasar desde que se puso a reparar el barco hasta que fue abordado por los servicios del Estado, en este caso cubiertos por un buque de la Armada, con la colaboración no solo del SEBA, sino también de la Brigada Central de Estupefacientes. Y que no hay ningún dato ni evidencia de que pudiera ser un técnico y de que dijera algo a los que le detuvieron para demostrar su inocencia. Que salió del velero de un puerto y que tuvo que ser reparado, lo cual supone para el Ministerio Fiscal algo así como que no había intervenido
o no había estado en los momentos antes de la salida intentando poner el buque en condiciones de viabilidad. Pues bien, eso es todo. Esos son los, vamos a decir, hechos que atribuye el Ministerio Fiscal y que propone a esta sala para que lo recoja como resultando de hechos probados. Es decir, que iba en un velero, donde había droga. Pues no, no es cierto. Es cierto que iba en un velero, pero no es cierto que saliera del puerto con la droga y que por lo tanto estuviera o supiera qué es lo que había detrás de ese viaje. Él había sido contratado porque era un experto mecánico, y esto ha quedado totalmente acreditado con la prueba documental que hemos aportado, que se ha aportado a lo largo de todo el procedimiento. Esa prueba documental es exhaustiva y demuestra sin género alguno de duda que mi representado, que mi defendido, había sido y había estado trabajando como mecánico experto en motores de navegación desde prácticamente que empezó su vida laboral. Primero en su país de origen, Montevideo, y después en Venezuela, donde fue a buscar mayores posibilidades de trabajo y de subsistencia. Y fue en Venezuela, y concretamente en la isla Margarita, donde estableció su domicilio, y hemos acreditado con toda la documentación que sin duda la sala comprobará que sí que era un cualificado y un buen profesional como mecánico que se dedicaba a la reparación de embarcaciones. Pues bien, estando como estaba trabajando en el puerto, concretamente en un puerto que había cerca de San Martín, que es una de las islas que componen el archipiélago venezolano, de la parte de las Antillas, antiguamente holandesas, estaba allí trabajando cuando él lo ha contado y está acreditado. Se le presentó una persona a la que ya conocía por haberle hecho otras pequeñas reparaciones, que él solo conocía con el nombre de Carlos y no se acordaba cuáles eran los demás, pero que sí tenga la seguridad la señora fiscal de que los datos que él conocía de esa persona se los facilitó a quienes le detuvieron, como sencillamente en un momento determinado quedará acreditado. Y él le pidieron que reparara un velero de menos de 10 metros de eslora. Un velero de 10 metros de eslora no es nada, no es más que un pequeño buque que no puede ni siquiera ser calificado como tal. Ese velero de 37 pies, que es el equivalente a algo más de 10 metros, muy poquito más, estaba varado desde hacía 2 años en un muelle donde nadie se había ocupado de él. Cuando el que se presentó como dueño le dijo que lo reparara, él se limitó a decirle que le tenía que hacer un presupuesto, que tenía que saber cuánto iba a costar para calefatearlo, para reparar el pequeño motor, un pequeño motor que lleva el velero, que es simplemente auxiliar para las maniobras de puerto, que no tiene capacidad suficiente para utilizarlo como en una travesía como puede ser la del Atlántico. No hubiera llegado nunca, se hubiera roto si solamente hubiera tenido que funcionar con un velero. Y simplemente hizo un presupuesto de lo que iba a costar la reparación del barco. Cuando lo terminó, esto fue en el mes de marzo del año 2004, cuando terminó, que tardó como un mes o mes y medio en hacer la reparación, pues el barco está preparado. Entonces la misma persona que le había pedido que hiciera la reparación, le preguntó, a sabiendas de que, como ya se habían visto también en determinados momentos para ver cómo era la reparación y tal, que el mayor deseo que tenía para poder era ir a España a trabajar, porque era para él su sueño. Pues cuando estaba terminado el buque, le dijo el dueño: ¿estarías dispuesto a que yo te contrate como mecánico como marinero, como tripulante, para poder hacer la travesía, para que el barco pueda ir hasta España? Y él, pues evidentemente que dijo que sí, que no tenía ningún inconveniente y que además le hacía ilusión, porque él ya había estado haciendo gestiones por su parte para en España, concretamente en Palma de Mallorca, poder trabajar en unos astilleros dentro de su especialidad. Y eso fue todo. Eso fue absolutamente todo. Una persona capacitada que hace un trabajo y que le contratan para llevar un barco desde Venezuela, desde la isla Margarita, desde donde estaba varado ese barco, a España. Él no podía saber más, y no tiene sentido que supiera más. Tan es así
que no hay ni una sola prueba, ni de cargo ni de descargo, de que tuviera algo que ver con el resto de lo que se ha venido a discutir en este pleito. No hay conversaciones, no hay seguimiento, no hay ningún tipo de intervención en el que él pudiera estar relacionado con el resto de la organización. Por eso, a mí me ha dolido que el Ministerio Fiscal generalice de tal manera que diga que todos estaban intercomunicados entre sí, porque todos hablaban entre sí, porque todos estaban siendo seguidos por las mismas personas y estaban convencidos los que estaban investigando el tema de que realmente estaban todos formando una organización. Pues no, en este caso, fíjense que a pesar de los seguimientos que probablemente, aunque sean nulos porque hayan sido practicados sin respetar las reglas y por lo tanto yo comparto esa teoría de los compañeros, aunque fueran nulos o no fueran nulos, no hay ninguna evidencia de que nadie, ni siquiera el capitán Slim, conociera a Andrés Roberto Curbelo Betancourt antes de que fuera contratado por quien teóricamente figuraba como el dueño de la embarcación para trasladarla a España después de haber sido reparado. Evidentemente que si las autoridades británicas se ocuparon de los seguimientos de Slim para localizar el buque, si las autoridades españolas permitieron que de alguna manera representadas por las autoridades británicas pudieran localizar el buque, el velero, antes de que saliera en el puerto donde estaba varado, pues si hubieran sabido, conocido o realmente investigado, habrían constatado que Andrés Roberto Curbelo Betancourt había sido simplemente contratado para eso concretamente, para reparar el barco y para trasladarlo con un capitán que se le puso en el mismo día en que prácticamente salían y que lo conoció en pocas horas antes de salir. ¿Cómo puede pensarse o por qué no va a pensarse, mejor dicho, que una organización, si es que la había, no podía utilizar a alguien que no supiera nada y que no tuviera conocimiento de lo que estaba pasando, porque es muy difícil que nadie se hubiera atrevido a, en un velero de esas condiciones, a un velero tan pequeño como el que iba a ser el objeto del alijo? Nadie puede pensar que un marinero que de verdad conoce al mar o que de verdad conoce las reglas de navegación y que sabe lo que puede dar de sí un motorcito pequeño de muy pocos caballos, simplemente no se hubiera metido en una aventura como esa. ¿Pero por qué? Porque el Ministerio Fiscal no ha comprendido que la mercancía, que el alijo no se produjo en tierra, es decir, el barco, el velero, no surgió a los mares con la mercancía dentro, porque entonces sí que hubiera sido muy raro, muy sospechoso y probablemente hubiera demostrado la posible culpabilidad de Andrés Roberto Curbelo si realmente hubiera sido el alijo hecho dentro del puerto o en las inmediaciones del puerto. No, el barco, el velero salió cuando estaba reparado, hizo una pequeña escala en las Islas Antiguas. ¿Por qué tuvo que volver al puerto? Porque se rompió el timón, y un timón no lo puede arreglar un mecánico, lo que se rompió fue el timón, y por eso quedó obligado a volver, a regresar al puerto para arreglar el timón, y bueno, en cuanto estuvo resuelto el problema del timón, volvieron a salir a la mar. ¿Qué responsabilidad puede tener? ¿Qué otra cosa podía haber hecho Andrés cuando llevaban solo 3 o 4 días de navegación? Por la noche, mientras él estaba preparando un té y durmiendo, el capitán, al que, como digo, apenas conocía y con el que apenas hablaba, porque tengan ustedes en cuenta que él es uruguayo y que ha estado trabajando en Venezuela, pero de francés no sabía nada, y el José Slim era un capitán que le pusieron de la noche a la mañana, que apenas hablaba o sabía español, que era francés y que además, pues la verdad sea dicha, parece ser que es que hasta pues tenía problemas de drogadicción o problemas del tipo que fuera, que yo no soy nadie para hacerlo. Ellos, tanto uno como el otro, en sus respectivas declaraciones, desde el primer día, desde el día que fueron detenidos y puestos a disposición judicial, declararon que ni se conocían, que ni sabían, y apenas hablaron entre sí, primero porque, según la versión de Andrés, José Slim estaba casi siempre pues como ido o como trastornado, y él mismo se empezó a asustar cuando vio
pues que su capacidad de manejar un buque tan pequeño por alta mar era mínima, era absolutamente mínima. Entonces, él, ¿qué pudo hacer cuando se produjo el alijo a las 6:20 de la madrugada de 4 días después de haber salido del puerto? ¿Qué pudo hacer? Haberse tirado al mar, haberse enfrentado. Él no llevaba ni teléfonos, ni pistolas, no llevaba nada, absolutamente nada, porque no tenía nada, porque tenía solo su gran bagaje profesional de ser un buen mecánico, pero nada más, no tenía más que $2,000 que le había adelantado el dueño de la embarcación a cuenta de las reparaciones y también por prestarse a hacer el traslado del barco yendo como tripulante y mecánico del mismo. Señorías, no se puede pedir a la gente que sea héroe, no se puede pedir a la gente que haga milagros, y que porque sí que él desde el primer momento sí que reconoció, que se asustó, que cuando vio que una embarcación traía tantos fardos que evidentemente no podían ser caramelos, o que tenía que ser algo que era, porque él no contaba con eso, en aquel momento no pudo hacer nada. Y preguntan ustedes, ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo denunció en algún otro momento? Ya le he dicho, él no tenía ni teléfono, ni acceso a los teléfonos que pudiera tener José Slim, ni en el barco había teléfonos vía satélite, nada, él no podía hacer nada. Y cuando se produjo el abordaje, bastantes días después de haber ido navegando con una carga tan pesada que prácticamente dejaba fuera de la línea de flotación al velero Revoleo, y que se estaba hundiendo, porque ¿saben ustedes lo que son meter en un velero pequeño, de pequeña competición, ni siquiera de grandes competiciones, casi 520 kilos de droga o de personas o de lo que sea? Lo más probable es que en cualquier tormenta el barco se hubiera hundido. Eso no lo hubiera hecho ni lo hubiera aceptado nunca una persona que supiera realmente lo que estaban haciendo. Pero bien, cuando se produjo el abordaje, aparecieron de golpe 2 lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera cargadas de geos, que fueron los que intervinieron, prestados, utilizando las embarcaciones del SEBA, porque fue una operación no solo controlada por el Estado británico, por las autoridades británicas, sino también por los servicios de la Brigada Central de Estupefacientes, por la Armada Española, que puso a disposición del abordaje nada más y nada menos que un buque como el Serviola, que es de gran tonelaje, y de donde salieron las barcas o las neumáticas que habían introducido los del Servicio de Vigilancia para hacer el abordaje. Pero es que fue todo de madrugada también, a las 6:20 se dice concretamente que se produjo el abordaje en alta mar, casi a 400 millas de cualquier punto de referencia, cualquier punto cercano a 400 millas. Pero fue todo tan rápido que el único que ha declarado en este juicio, que fue uno de los policías nacionales que iban en el Serviola, que dijo que él acompañó a los geos en una de las embarcaciones para dar fe de lo que se encontrara en el buque. Ellos lo sabían, señoría. Con esto lo que quiero decir, y no lo digo más que para que ustedes lo tengan en cuenta, esta era una operación ya controlada, era una operación que estaba absolutamente bajo el control, no tanto de una autoridad judicial, que la autoridad judicial apenas sabía nada, estaba controlada por los servicios británicos y por los servicios de los cuerpos de seguridad del Estado español. Pero eso, al fin y al cabo, lo que podría llevar, y no sería objeto más que de apreciación por la sala, a una verdadera tentativa idónea. No digo que volvamos a discutir si en los temas de la salud pública se consuman o no los hechos por el simple hecho de producirse o de pensarse o de conspirar para hacerlos. No vamos a entrar en esa discusión porque es innecesaria, pero lo que sí es necesario es que se tenga en cuenta que si todas las autoridades que estaban vigilando y investigando en este asunto conocían lo que realmente había, que yo lo ignoro, lógicamente estaban absolutamente convencidos que Andrés Roberto Curbelo Betancourt no tenía nada que ver ni con la organización, ni con la droga que iba a ser sorpresivamente introducida en alta mar, ni con nada semejante. Cuando les sacaron del buque por la mañana, por la noche del mismo día del abordaje,
se llevaron a los dos detenidos y los metieron en unos, como si fueran calabozos, en los cuartos de planchado del Sarriola. Allí los dejaron incomunicados, no les pidieron ni siquiera que prestaran declaración, nadie se preocupó de ellos. Y durante los días que tardó el Sarriola en arrastrar, ya vacío de contenido y de personas, al revoleo, pues no tuvieron ocasión de hablar con nadie, ni de explayarse, ni poder decir, oiga, que yo soy la primera víctima, que yo soy el primero que está aquí sin saber por qué. Y eso es todo. Solo pudo hacer sus manifestaciones cuando ya en Puerto, 2 días después, le prestó declaración ante la titular del juzgado de instrucción del Ferrol. Señorías, no voy a insistir mucho porque no quiero que ustedes hagan un acto de fe, ni siquiera que se crean a pies juntillas. Lo que sí quiero decir es que es la acusación la que debería de haber demostrado, la que debería de haber aportado algún indicio de que realmente Andrés Roberto Curbelo Betancourt estaba en el conocimiento de lo que se llevaba dentro y de que eso era droga desde el momento solo y exclusivo de que se introdujo en alta mar por unos desconocidos para él. En cuanto a que él haya podido tener algo que ver con la organización o con la extrema gravedad o con la notoria importancia de la operación en sí misma, el principio tanto de individualización de los hechos para cada persona y de individualización de las penas para cada persona obligaría a, de alguna manera, identificar los elementos objetivos y subjetivos de cada una de las modalidades de los tipos delictivos por los que el Ministerio Fiscal pretende que ustedes condenen a mi representado, a mi defendido, y que eso pueda suponerle una privación de libertad de 12 años y una multa de 45 millones de euros a un hombre de extrema pobreza. Tan es así que desde el primer momento ha estado siempre desatendido. Si hubiera formado parte de una organización, y ustedes lo saben, y todo el mundo lo sabe, cuando en una organización cae alguien, los demás que no hayan caído, pues le dan cobertura a la persona que ha caído, le ayudan a su familia e incluso a él, le pagan procuradores, le pagan abogados, le ponen a su servicio toda la estructura, si es que es una verdadera organización. En este caso, desde el primer día que ingresó en prisión, y ya no voy a discutir tampoco porque no es el momento y además ya no sería breve como lo he prometido, desde el primer día él tuvo que ser asistido tanto por procurador de oficio como por abogada de oficio. Lo que sucede es que cuando transcurrieron casi los 4 años con una representación y una defensa de oficio, que sigue siendo de oficio su representación, la compañera que se tenía que dar de baja porque ya no podía seguir viviendo en Madrid, había su madre y se trasladaba a vivir a Valencia, a mí por el conocimiento que tenía conmigo y la amistad que tenía conmigo, me pidió que si podía hacerme cargo de esta defensa. Y yo, pues, bueno, ingenuo de mí, creyendo que también de alguna manera podría ser un trabajo remunerado, la acepté. Luego vi que era imposible, que incluso para poder subsistir, como lo hemos acreditado con cantidad de documentos, él ha tenido que estar viviendo de la caridad pública, ha tenido que estar comiendo en comedores de la Cruz Roja, ha estado buscando desesperadamente un trabajo para poder subsistir, porque eran 4 años los que ha tenido que soportar fuera de prisión, desde que hasta llegó un momento en que dijo, yo preferiría volver a la cárcel, porque no tengo medios para subsistir. Y esto es una verdad auténtica, esto es absolutamente cierto. Realmente forma parte de una organización, tiene algo que ver con el mundo de la droga, quien tiene que padecer 8 años de penuria para poder sentarse ante un tribunal, y él ha estado siempre a disposición del tribunal pese a lo mucho que ha sufrido. Y no quiero ponerme trágico ni sentimental, es que sencillamente es la verdad. Y esta verdad debe arrastrar también, por si no fuera suficiente y pudiera caber alguna duda, a que por lo menos la sala aplique el principio sagrado de indubio pro reo. No es ni la primera vez ni la última que esta sección y otras muchas de la Audiencia Nacional, formando parte miembros de este tribunal, en los que hemos tenido que intervenir también en defensa de algunos marineros acusados, que han absuelto a los marineros de cualquier operación en donde fehacientemente no se haya acreditado que eran conocedores de hecho o partícipes de la operación y de sus beneficios.
cuando se han dado cuenta que la inmensa mayoría de los marineros que van en los barcos son angoleños de Cabo Verde o tal, y que prácticamente lo único que han hecho es ser víctimas ellos también de lo que haya podido suceder, se ha absuelto, no han tenido miedo, no les ha temblado la mano a la hora de absolver a personas que no han tenido absolutamente nada que ver con el tema que se está tratando. Pero por si las moscas, y anunciando que esta parte cree que se ha producido también no solo las nulidades que los demás compañeros ya han expuesto y que yo he hecho mías, estoy absolutamente convencido que tanto el modo, la forma y las consecuencias del abordaje y sus actas, de la incautación y registro cuando procedió del revoleo, y en el tema de la aprehensión de la droga y de su pesaje y de su puesta a disposición para su destrucción de la justicia, en todo eso se ha incurrido, como sus señorías lo verán con que comprueben las operaciones que se practicaron el día 4 de junio del año 2004 y hagan un seguimiento exhaustivo de cómo se produjeron todos esos hechos. Verán y comprobarán cosas tan sorprendentes como que ya en alta mar se pasa toda la droga, y yo acepto que era un peligro tenerla a través del Atlántico sin protección y sin nada en un velero que podía hundir, la traspasan al Sarriola. Pero cuando llegan a puerto, al Ferrol, la droga la descargan del Sarriola. El Sarriola era un buque de la Armada y ahí no se podía quedar la droga, la descargan. Y recordarán ustedes que absolutamente ni uno solo de los policías del Cuerpo Nacional, ni del Servicio de Vigilancia Aduanera, ni de ningún otro cuerpo o fuerza de seguridad del Estado han venido a declarar aquí, y que según las actas levantadas en los días en que se produjo la llegada a puerto y la inspección a bordo del buque, figuran ni uno solo de los policías, ni de los GEOs, ni de los servicios de vigilancia que intervinieron en el pesaje, no ya en el abordaje, sino en la entrada y registro en el buque y en la diligencia que se practicó en el puerto, en el muelle de Agraña en el Ferrol, en el muelle militar de la Armada de Agraña en el Ferrol, donde se produjo por la magistrada juez de instrucción de guardia la aprehensión física ya para los cuerpos, para la seguridad del Estado, de la droga que había sido bajada sin ningún control y rompiendo pues la posible regla de cómo se produce la entrega de las drogas a los diversos estamentos judiciales. Se produjo sin la presencia ni siquiera de los dos detenidos, porque a los dos detenidos, a Slim y a Andrés Alberto, se les llevó solo a la diligencia de entrada y registro en el velero, donde ya no estaba la droga, donde se levanta un acta en la que solamente figuran los objetos de navegación y las 4 cosas que había en el velero, pero no el acta de la droga aprehendida, porque la droga aprehendida estaba en el suelo, en un muelle, en el muelle de Agraña. Bueno, pues a partir de ahí todo lo que se hace también es nulo, porque cuando se le entrega al subdelegado de La Coruña de Sanidad la droga presuntamente incautada, se dice que lo recibe él, y solo 2 meses más tarde de haberse recibido la droga aparece el informe en el que se dice cuánto pesaba, cuál era su riqueza y cuál era su contenido auténtico. Pero bien, lo que se ha ocultado y lo que consta en autos es que en el mismo día en que se produjo teóricamente la entrega y recepción de la droga en la subdelegación del gobierno de Sanidad, 5 horas después de ser recibido, se hace otra acta de destrucción. Es decir, toda la droga se destruyó en el mismo día en que se había recibido en la subdelegación del gobierno, y sin embargo es 2 meses más tarde cuando figura el informe en el que se dice pues, qué cantidad había, cuántos fardos había, cuáles estaban todavía en sus bolsas, cuáles no, de dónde se extrajeron un muestreo para hacer el análisis. Todo eso se produjo 2 meses más tarde. La custodia de la droga ha desaparecido, el control judicial de todo esto ha desaparecido.
no ha habido absolutamente nada que pueda dar fe de que todo lo que se hizo absolutamente dentro de la legalidad. Por lo tanto, como tengo que ser breve, yo sí que le pido a la Sala que haga no un esfuerzo, sino que aplique sus principios garantistas, que nos los ha garantizado en muchas otras sentencias, para que no se produzca una injusticia y se absuelva con todos los pronunciamientos favorables a una persona que es inocente, a sabiendas de que es mucho más difícil demostrar una inocencia que acusar en vano. Acusar en vano no es más que una forma de acusar sin fundamento, y sin embargo defender a alguien y demostrar su inocencia es prácticamente imposible si no se reconoce el derecho de esa persona a la presunción de su inocencia, solo destruible con los medios de pruebas adecuados y lícitamente obtenidos, que en este caso creemos que no ha sido así. Nada más y muchas gracias. Sí, defensa de Fernando de Palma. Y con permiso del tribunal, y ya que lo ha dicho uno de mis compañeros de la defensa, pues creo que debo felicitar al ponente, porque en este momento me parece a mí que abandonar la función pública es casi una suerte, y se lo digo yo, que también estoy dentro de la función pública. Y una vez dicho esto, paso a informar para solicitar la libre absolución de Fernando de Palma Madrid, en tanto en cuanto consideramos que de la prueba que se ha practicado no se evidencia, más allá de toda duda, su intervención en los hechos. Dadas las horas y el cansancio que tenemos todos, voy a intentar ser lo más breve posible, aunque normalmente cuando uno hace esta promesa luego habla un montón, pero voy a procurar que no. Me voy a adherir a las causas de nulidad que ya se han formulado por otras defensas, en concreto en cuanto al carácter prospectivo de la investigación y también a la incorporación, la forma de incorporación del procedimiento de Portugal a este juicio. En cuanto al carácter prospectivo de la investigación, solo voy a hacer una referencia, y es que el Ministerio Fiscal, si no me equivoco, en su informe ha citado un acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 26 de mayo de 2009, que luego se recoge en jurisprudencia de esa sala. Es cierto lo que dice, pero también es cierto, y creo que hay que decirlo todo, que la doctrina que sienta el Pleno del Tribunal Supremo es que cuando en el curso de una investigación judicial o judicial se descubre la posible comisión de otro delito, lo que se debe hacer es decirle al juez instructor, solicitar al juez instructor, al juzgado de guardia, una nueva autorización. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque si no se hace, y ahora volveremos sobre ello, pero también muy brevemente, si no se hace, sino además se engaña al juez instructor sobre el origen el conocimiento, pues realmente la investigación sí se vuelve prospectiva. Y cuando menos, y antes de que se nos olvide, si esto no se aprecia así, el decir que proviene de una solicitud de las autoridades británicas, tal y como se ha hecho en esta sala, y tal y como lo han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, lo que se hace es cuestionar, y mucho, la fiabilidad del testigo. Pero sobre ello volveremos a la hora de valorar la prueba testifical. En relación con la otra nulidad alegada, la incorporación del procedimiento de Portugal, nos adherimos en su totalidad a lo ya dicho. Simplemente queremos hacer constar una cosa. Ayer, al final de la sesión, se nos dijo por en concreto el presidente del tribunal que en el procedimiento teníamos, y tenía toda la razón, teníamos el acta donde constaba los objetos de Portugal que se encontraban a disposición del tribunal. Bueno, yo lo hemos comprobado y salvo error o omisión no hay ninguna. Es decir, no se han enviado por Portugal esos objetos. Y como ya dije, era algo, si lo pregunté, porque cuando a nuestro defendido se le dio permiso para viajar a Uruguay, pues el mayor problema no fue que el juzgado le diera el permiso, sino que la embajada le concediera un pasaporte para poder salir. ¿Por qué? Porque el pasaporte sigue en Portugal. Bien, en cuanto a la nulidad de las intervenciones telefónicas, muy brevemente, porque, y si digo esto, es para poderlo aplicar luego a lo que ha ocurrido en este caso. Yo creo que todos conocemos la doctrina, tanto constitucional como jurisprudencial, sobre los requisitos de la legalidad de unas intervenciones telefónicas y sobre la diferencia que hay que establecer entre la vulneración al derecho a la intimidad y la vulneración del artículo 24.1 y 2, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. En relación con el primero, es la vulneración de un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad, del artículo, como he dicho, 18. Y lo que se exige es, en primer lugar, que la intervención, la medida esté debidamente justificada. En segundo lugar, que haya necesidad de ella. En tercer lugar,
todo ello dentro de la justificación que esté debidamente motivada, pero el segundo elemento sería su necesidad y el tercero el control judicial. Con todos los respetos al juzgado instructor y por supuesto a la policía que ha actuado, yo creo que en este caso no se cumple con ninguno de ellos. Yo sé que es tónica habitual, lo dijo ayer el presidente, en esta clase de juicios el Ministerio Fiscal dice las intervenciones son lícitas, la defensa decimos las intervenciones no son lícitas. Bien, ni una cosa ni la otra puede ser cierta con carácter general, ni siempre son lícitas ni siempre son ilícitas, eso es verdad. Lo que tenemos que ver es cómo son en este caso. En este caso la proporcionalidad, ¿qué significa? Pues que hay que poner sobre la mesa, tiene que ser accesible a todos, los datos, los indicios que nos llevan a algo más que una sospecha y algo menos que un indicio necesario para el auto de procesamiento, a afirmar que allí puede estarse cometiendo un delito. Pero esto tiene que ser accesible. Y esto, que sea accesible, no solo es que lo diga la jurisprudencia, o lo diga yo, es que lo dice las circulares de la Fiscalía del Estado, donde dice que además el fiscal durante todo ese periodo que está secreto tiene el deber de controlar la legalidad. ¿Por qué? Porque las defensas y los imputados, procesados y acusados no van a poder ejercer el derecho a la defensa hasta que se levanta el secreto de las actuaciones. Por eso lo tiene que controlar. Además, como he dicho, esa proporcionalidad significa también la necesidad de la medida. Es decir, necesidad de la medida no para ver si se ha cometido un delito, sino para ver si los indicios son ciertos, es decir, si los podemos reforzar. Pero cuando nosotros decimos para ver si los indicios son ciertos, es que ya los hay. Y esto sí es importante. Y como consecuencia de todo ello, tiene que estar expresado, tiene que estar motivado suficientemente. Y al respecto, la doctrina constitucional, la del Tribunal Supremo, la de esta sala, la de cualquier órgano judicial e incluso la doctrina científica, que a veces parece que estamos en otras cosas, lo que dice es que cuando se trata de la vulneración de un derecho fundamental, esa motivación no se incluye en el 24.1, sino que hay que llevarla al derecho fundamental. Y que por eso además precisamente tiene que ser más exhaustiva. Esa motivación es simplemente exponer por qué lo has hecho. Bien, el segundo elemento es la necesidad, como digo, es necesario que, ese principio de especialidad, es decir, solo se concede la autorización o solo se pueden intervenir aquello para lo que se autoriza. Y por último, el control judicial o el control jurisdiccional, es decir, durante el procedimiento, durante las intervenciones, esto tiene que estar controlado. ¿Por qué digo esto? Ya han dicho otros compañeros que el auto inicial del 28 de diciembre del 2003, si mal no recuerdo, se hace porque las autoridades británicas solicitan la colaboración a las autoridades españolas. Pero sigue adelante el oficio de la policía y dice, porque un grupo de ciudadanos argentinos y uruguayos están organizando unas operaciones de importación de droga desde Sudamérica en veleros que llegarían a las costas de la península. Eso es lo que se presenta al Juzgado Central de Guardia. Y el Juzgado Central de Guardia, como es lógico, como es preceptivo, le da traslado al Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal informa favorablemente la autorización de una intervención de una operación de un grupo de ciudadanos colombianos que van a montar un laboratorio para la preparación de la droga en España y para el blanqueo de capitales. Y el auto inicial, que parece que es un auto extenso, pero esto lo digo también con todos los respetos, no la extensión supone motivación, ni la brevedad supone ausencia de motivación. El auto que concede las primeras intervenciones plasma la doctrina jurisprudencial y constitucional, y luego la verdadera motivación es por remisión al oficio de la policía y al Ministerio Fiscal. Es decir, concede una autorización para blanco y negro, para investigar a unos argentinos y uruguayos y unos colombianos, a unos que van a venir en velero y otros que van a montar un laboratorio, a unos que van a traer la droga a la península y a otros que van a blanquear el dinero en España. Yo creo que esta motivación, es cierto que la motivación por remisión es posible, pero esta no. Porque ¿a qué nos remitimos? ¿Qué es lo que estamos autorizando? Y por eso he hecho hincapié antes en los tres requisitos. Teniendo en cuenta esa motivación, no podemos decir que exista proporcionalidad. ¿Indicios de qué delito? ¿De lo que hacen los colombianos o lo que hacen los argentinos? ¿De que se va a traer la droga en veleros o de que se va a montar un laboratorio?
de que vamos a realizar un delito de tráfico de drogas o que vamos a cometer un delito de blanqueo de capitales. Por eso creo que no existe proporcionalidad. Y por lo mismo no puede existir necesidad, porque no se sabe qué indicios vamos a investigar. Y esto sigue así. Y sigue así los sucesivos autos, y las sucesivas, solicitudes de la policía e informes del Ministerio Fiscal. Hasta que llega el momento en que en un informe del Ministerio Fiscal, sin saber por qué sí o por qué no, hay dos párrafos. Primer párrafo, argentinos y uruguayos. Segundo párrafo, colombianos. Y entonces el auto incorpora esos dos párrafos. Y ya nos encontramos con un auto que autoriza unas intervenciones telefónicas para todo. De repente desaparecen los colombianos, nunca más sabemos de ellos. No se sabe si estaban investigando o no. Y por eso insisto, ni es proporcional ni es necesaria. Y desde luego, lo siento mucho decirlo, pero en este caso no creo que el Ministerio Fiscal haya ejercido ese control de legalidad. El Ministerio Fiscal ha informado favorablemente a otras cosas, y esto no me lo invento porque están las actuaciones, en los primeros folios de las actuaciones. Esto basta con coger, abrirlas y ver los primeros autos. Entonces, por eso estimo que las escuchas son ilegales, y son ilegales desde este momento las intervenciones. Eso con independencia de que eso de la colaboración de las autoridades británicas. Antes lo ha dicho un compañero, que él no pretende que ustedes hagan un acto de fe, pero yo creo que nosotros tampoco lo debemos hacer. Y aquí viene el instructor de la policía y dice, sí, las autoridades británicas lo hicieron por escrito. Ah, pero no se lo dicen al juez, al instructor. Con perdón por la expresión, no vaya a ser que se entere, ¿no? Porque es que da esa sensación. Pero lo que están pretendiendo es que hagamos un acto de fe. Yo no digo ni que sí ni que no sean las autoridades británicas, lo que pasa es que aquí no está acreditado. Y como no está acreditado, no es accesible a terceros. Y como no es accesible a terceros, no existe proporcionalidad, ni necesidad, ni motivación. Por tanto, insisto, y no reitero, las intervenciones telefónicas no son lícitas. Y en cuanto al control judicial, en la fase de la tramitación, o mejor dicho, de la ejecución de estas intervenciones, a mí me parece al menos cuestionable. Y me parece cuestionable porque desde el primer auto se dice, aparte de cada cuánto tiempo se tienen que llevar las transcripciones, una serie de cosas, pero se dice algo que creo que es fundamental. Y en todas las transcripciones, observaciones o grabaciones tiene que constar el número profesional del agente de la policía que lo realizó. Yo no les voy a aburrir leyendo folios, pero si ustedes cogen las transcripciones de las observaciones telefónicas, verán que no consta en ninguno. No se sabe quién las hizo. Si a eso le unimos y pasamos a la incorporación al procedimiento, se puede decir, bueno, pero se han incorporado al procedimiento y ya está. No. Si a eso le unimos como se incorporan al procedimiento, pues la tacha de ilicitud es todavía mayor. Y digo que es todavía mayor porque en la diligencia, vamos a ver. Hay una diligencia de constancia y ordenación de la secretaria judicial del 17 de octubre donde dice que por los meritados funcionarios se informa que es imposible realizar lo interesado por tratarse de más de 100 observaciones y no haber tiempo material, observándose además que no coinciden ni fechas ni pasos entre las transcripciones y las cintas, y habida cuenta de que las transcripciones existentes son meros resúmenes de conversaciones. Es decir, realmente no coincide nada con nada. Pero eso todavía, yo creo que, y lo siento muchísimo, yo creo que se acredita más porque al folio 2827, si no me equivoco, los funcionarios de policía, el inspector jefe de la sección cuarta, hace constar los números de teléfonos intervenidos. Y el fiscal nos pide otro número de teléfono, que se lea. Me parece que es en concreto el 649. Me parece que es el paso en la cinta 115 donde se pide que se lean una serie de teléfonos que realmente no aparecen en el listado que facilita la policía. Es cierto que de los números de teléfonos que solicitó el Ministerio Fiscal, pues se pudo leer, creo recordar que uno, porque claro, los otros no aparecían. Yo no tengo ni idea de dónde ha aparecido ese teléfono, ni por qué el Ministerio Fiscal lo pide, pero lo cierto es que lo pide cuando presenta su escrito solicitando la audición de unas cintas.
Por eso creo que tampoco la forma de incorporación al procedimiento es correcta y es legítima. Por todo ello creo que se debería apreciar la nulidad de todas estas intervenciones. Y dos palabras para referirnos a la conexión de antijuricidad. Aquí basta con, la línea que han dicho mis compañeros, con que le demos la razón al Ministerio Fiscal y a la Policía, serviría para establecer esa conexión de antijuricidad. Todo sale de unas intervenciones telefónicas. El auto de 28 de diciembre no es legal, supone la vulneración del derecho a la intimidad. El resto, por completo, toda la investigación tiene la misma tacha de nulidad, porque si no existiera ese auto no se habría podido llegar al resto de la investigación. Por eso sí existe esa conexión de antijuricidad y por eso debemos tachar todo ello de ilegal y antijurídico, lo cual nos llevaría a decir, reitero, que esa nulidad lo que haría es dejar el procedimiento ayuno de prueba, de cargo y de no cargo, de todo lo que hay allí. Una vez dicho esto, vamos a entrar en el análisis de los hechos que concretamente se le atribuyen a mi defendido, a Fernando de Palma, que según ha dicho hoy la representante del Ministerio Fiscal, no iba a modificar, es obvio, su calificación, pero que también se le podría haber atribuido, haber acusado por los hechos de Lorenzana y no solo del revoleo. Vamos a ver, la prueba que se ha practicado en relación con Fernando de Palma y sobre todo en relación con los hechos que hay que valorar y los hechos de los que se le acusa, es, según el Ministerio Fiscal, haber intervenido en la escuela de comunicaciones, parece ser, de esta operación, en concreto del revoleo, haber realizado la compra de teléfonos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver si esto es así o no es así. La prueba que aquí se ha practicado ha sido el interrogatorio del defendido, que, haciendo uso de su derecho, no declaró, la prueba testifical, la pericial y la documental. La no declaración de un acusado no puede valorarse o juzgarse en contra de él, a no ser que el resto de la prueba lo permita. Por tanto, en principio es una prueba de carácter neutro. En cuanto a la prueba testifical, está compuesta, puesto que no han venido los policías portugueses, está compuesta exclusivamente por las declaraciones de los policías que intervinieron en esta investigación. Y en esta investigación, ¿cómo se llega hasta Fernando de Palma? Y esto creemos que es importante. A lo largo del procedimiento, si ustedes se van fijando, hay una serie de conversaciones, siempre conversaciones, donde se habla de un tal Fernando. Y se habla de un tal Fernando, como muy bien ha dicho el Ministerio Fiscal desde el primer momento, ya que en Lorenzana había allí un tal Fernando. Parece que ese Fernando no es Fernando de Palma porque no, a pesar de todo no se le atribuye relación alguna con el Lorenzana. O sea que ese Fernando no es. Pero luego hay al menos otros dos Fernandos. ¿Y por qué decimos que al menos hay otros dos Fernandos? Lo decimos porque del resto de la prueba que se ha practicado aquí se evidencia claramente que no es solo Fernando de Palma Madrid, sino que hay otro. ¿Por qué decimos esto? Aquí vino a declarar el instructor de las diligencias, dijo que estaba absolutamente convencido que solo había un Fernando y que era Fernando de Palma. Es más, dijo que el día 11 de junio Fernando de Palma estaba en la península. Bien, esta manifestación es, yo no voy a decir inveraz, pero es falsa. No voy a juzgar al testigo. No voy a hacer un juicio de intenciones, pero sí que voy a decir que es manifiestamente falsa, desde un punto de vista objetivo. ¿Y por qué lo es? Porque a solicitud de esta parte se pidió, se remitió oficio a Europa, a la compañía, para que dijera si el día 11 de junio, cuando Fernando de Palma estaba haciendo no sé qué cosas, según la policía, si Fernando de Palma estaba en España. Y Fernando de Palma no estaba en España. Es más, se desplazó a España en un vuelo el día 12 de junio. Luego, por tanto, ese Fernando de Palma del que se habla el día 11, que compra teléfonos, no es él, es otro. No sabemos quién, pero es otro. Pero, es más, tampoco
cuando se habla en otras ocasiones de la presencia de Fernando de Palma, es así. Y es así porque realmente no hay nada que acredite que esas otras conversaciones de las que se habla se están Fernando. Y que existe otro Fernando es obvio. Y es obvio, no hay que hacer ninguna interpretación. Porque cuando llegan las investigaciones a Portugal, la policía portuguesa habla de dos Fernandos. De un Fernando y otro Fernando. Fernando me parece que llama, creo que Fernando de Palma y Fernando A. Y Fernando A interviene y va con otros miembros de la supuesta organización de la que aquí estamos hablando. Pero lo que es un hecho cierto es que el 11 de junio, el Fernando de Palma del que habla la policía no es. Y no es algo que nos inventemos porque ahí está el billete de Europa en las actuaciones. Billete que, por cierto, ya estaba en las actuaciones portuguesas, que no están en esta causa y que se ha incorporado a la causa a petición de esta defensa. Por tanto, lo que esa supuesta intervención de la que habla la policía y de la que hablaba aquí el inspector de las diligencias no es tal. Y no existen datos que permitan acreditarlo. Si es cierto que aparece en Portugal, pero no se puede acreditar que sea el que realiza una serie de actividades. También se dice por la policía que reside en Barcelona. ¿Por qué reside en Barcelona? ¿Por qué no reside en Gerona? ¿Por qué no reside en Madrid? Por ejemplo. Es decir, esas son afirmaciones que realiza la policía sin ninguna base que las sustente. Es más, podríamos pensar que esas afirmaciones no se corresponden con la realidad, porque lo único que hay que sustenta, mejor dicho, que contradice lo que dice la policía, es el billete de Europa, que demuestra fehacientemente que el 11... perdón, yo no sé qué le pasa a este micrófono. Que el 11... Sí, pues nos alejaremos. Gracias. Que el 11 de junio del año 2004 él no estaba en la península ibérica. Que luego estaba en Portugal, sí, pero estar en Portugal en compañía de otros acusados y de otros que no se encuentran aquí, ¿significa que ha participado en los hechos? No. Pero es más, la acusación del Ministerio Fiscal consiste, en relación con Fernando de Palma, en decirnos que él se ocupó de montar el sistema, digámoslo así, de seguimiento o de comunicaciones con el buque, en concreto, si no me equivoco, con el Revoleo. Aquí vino, me parece que es un miembro del Servicio de Vigilancia Aduanera y dijo que lo que había allí, me parece que era un mapa y una brújula en el Revoleo. Es decir, yo no sé si había una vía, pero esa es la prueba que se ha practicado, y es un mapa y una brújula, por lo cual yo no sé qué sistema de comunicaciones montó Fernando de Palma. Es cierto que se le ha encontrado o se ocuparon una serie de teléfonos móviles y diversos materiales ya, pero vamos a ver, volvemos a lo mismo. Cuando se le ocuparon fue el 20 de junio. El 20 de junio el Revoleo había salido hacia bastantes días a América. Es más, el Revoleo en aquel momento ya había sido interceptado. Por tanto, todos esos aparatos que se le encuentran no son para la operación del Revoleo. Y no sé para qué serán, pero desde luego no es para eso. Y en cualquier caso, lo que ha sometido el Ministerio Fiscal al conocimiento de esta sala es la operación del Revoleo, no cualquier otra cosa, en relación con Fernando de Palma. Por tanto, si todos los teléfonos no se pueden entender acreditados que sean para la operación del Revoleo, penalmente son neutros. No tienen ninguna importancia ni ningún interés. Y eso es todo lo que se encuentra, y eso es todo lo que se sabe. Pero que existe otro Fernando, eso es verdad, que existe otro Fernando, eso lo dice la policía portuguesa. Pero no solo eso, es que hay conversaciones con otro Fernando cuando este Fernando de Palma, ni siquiera estaba en la península. Es que es lo que ocurre. Yo no digo quién sea, ni que el otro intervenga ni no intervenga, pero que al menos hay tres Fernandos en estas actuaciones, y que no se puede coger, y como tenemos aquí a Fernando de Palma, pues sale, le atribuimos todo. Y no se le atribuye lo de Lorenzana, bueno, pues porque como ha dicho el Ministerio Fiscal no se dijo en su momento, no se formuló la acusación. Pero ahora resulta a lo mejor, y perdón por la licencia, que también el Fernando de Lorenzana, que nunca hemos sabido dónde está ni quién es,
va a ser Fernando de Palma. Y yo creo que en esto no hace falta extenderse mucho más. Si Fernando de Palma el 11 y el 12 estaba volando sobre el Atlántico, es un hecho que no estaba comprando teléfonos en Gerona, me parece que es. Porque a no ser que tenga el don de la ubicuidad, y creo que no, pues es imposible que esté en medio del Atlántico y en Cataluña al mismo tiempo. Por ello creo que de la prueba testifical no puede de ninguna de las maneras evidenciarse la participación de Fernando de Palma en estos hechos. Es cierto que se le detiene junto con algunos ausentes, claro, y con otros que sí están siendo juzgados en este momento, pero el estar en unión de personas que se ven sometidas a un procedimiento, eso no significa que se sea culpable o no culpable. El que tenga 10, 15 o 99 móviles, si no podemos establecer ninguna relación con la operación, tampoco. ¿Que puede ser para otra? Quizás, pero el pensamiento hasta ahora no es punible. Y la acusación que se ha formulado es por la comisión en grado de consumación de un delito del artículo 368, 369 y 360. Y eso es a lo que nos tenemos que circunscribir, y no hay más que eso. En cuanto, además, las intervenciones telefónicas de las que... Ruego un poquito de brevedad para intentar acabar esta tarde, porque voy viendo que no va a ser posible. Dale, 5 minutos y acabo, ¿vale? Porque en cuanto a las intervenciones habían quedado ustedes, ya que lo iban a tratar, 1, 2 y lo demás. Pero lo siguiente... No, yo no voy a hablar ya de más intervenciones. Simplemente voy a decir una cosa, que en cuanto a las intervenciones que ha solicitado el Ministerio Fiscal, la única que en la prueba pericial se ha identificado como la voz de Fernando de Palma, el Ministerio Fiscal ayer renunció a su lectura. Las otras no se han identificado como la voz de Fernando de Palma, por tanto no se le pueden atribuir. Por ello, y resumiendo, consideramos que no está suficientemente acreditada la intervención de nuestro defendido en los hechos. Y le puedo pedir 5 minutos solo, señor. Vamos a ver, mi compañero que me ha precedido en el uso... mía, señor letrado. El problema es si mañana tenemos que continuar, le tenemos que hacer venir a todos... No, pero solo 5 minutos, se lo prometo. Vamos a ver, el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra ha hablado de un delito en grado de tentativa. Y yo creo que realmente es un delito en grado de tentativa. ¿Y por qué lo digo? Yo sé que se piensa que el delito de tráfico de drogas es un delito de mera actividad, de consumación anticipada, de peligro abstracto, etcétera, etcétera. Eso no lo sabemos todos, incluso que las formas preparatorias o preparatorios se incluyen ahí. Pero hay una cosa que creo en este caso que es muy importante, y simplemente se lo digo y lo someto a su consideración. Cuando la investigación se inicia por el Lorenzana, y cuando se inicia la investigación del revoleo, está la investigación abierta, las diligencias previas. Conocen desde el primer momento la operación del revoleo. Si el revoleo llega cerca de las costas de Portugal es porque le deja la policía. Desde ese momento tienen el control del hecho, el dominio del hecho. Y desde ese momento no se puede decir o no se puede hablar de un delito consumado. Por eso creo que aún en el caso, que considero que no, si está una sentencia condenatoria contra Fernando de Palma en particular y el resto de los aquí acusados, parece que nunca podría ser por un delito consumado, por muy de mera actividad y de peligro abstracto que sea, que eso no significa que no admita las formas imperfectas de ejecución. Y por eso considero que es una tentativa inidónea, jamás se hubiera podido producir el resultado. Y una cosa más, y con esto le aseguro que acabo, y es en orden a los subtipos agravados de los que habla el Ministerio Fiscal, que habla de pertenencia a una organización, y lo refiere al, si no me equivoco, al 369 segundo, o segunda. A ver, lo que dice es que el culpable participar en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. Pues yo no entiendo, no sé por qué se aplica esto aquí. No tiene nada que ver. Probablemente es un error y al cambiar de código aplicable no ha cambiado. Pero lo cierto es que aquí, al elevar las conclusiones a definitivas, no ha incluido ese subtipo agravado. Por tanto, difícilmente se puede decir que concurra ese subtipo. Y finalmente, una cosa, adherirme a lo que han dicho mis compañeros en relación con la atenuante y además como muy cualificada de dilaciones indebidas. Y puesto que es muy tarde, simplemente, si nosotros calificamos los hechos, suponiendo que no se dicte una sentencia absolutoria, como una tentativa inidónea,
y lo rebajamos en 1 o 2 grados, y además aplicamos las dilaciones indebidas, porque estos son hechos de 2003 y 2004, como muy cualificadas, la pena final que saldría es de 1 año y 45 días, en último término, pero de ninguna manera los años que dice el Ministerio Fiscal. Y bueno, nada más y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a usted, señor letrado. Bueno, vamos a ver, son las 8:25, nos quedan 3 intervenciones. Yo voy a tardar 10 minutos. Pues tomo la palabra, señor letrados. Tienes la palabra. Con la venia, ilustrísimo señor, y demás ilustrísimos señores, mi intervención en proporción a la imputación y al contenido que hemos oído del Ministerio Fiscal. Nos hemos encontrado muy decepcionados porque realmente leemos defensa de Jaime Antonio Sáez Bárez. Podemos parecer terriblemente pesados, pero esto a lo mejor lo vemos dentro de 8 o 10 días y entonces ya se olvida uno completamente. Sí, perdone. Disculpe, es que nos centramos, nos metemos y se nos olvida. Bien, hemos leído atentamente antes de celebrar el juicio el escrito del Ministerio Fiscal y hemos visto que concretó la participación de mi defendido en 2 actos: el haber viajado a Portugal y el haber sido detenido en el domicilio Alberto Alcocer, 43, apartamento 710. Eso fue lo que leímos y vinimos expectantes al juicio a ver qué pruebas se practicaba acerca de la participación de mi cliente en estos hechos. Y nos encontramos con que ante los esfuerzos denodadísimos por parte de la ilustre representante del Ministerio Fiscal para que algún policía, alguno el que fuere, concretara algún tipo de colaboración, acto concreto, que está incluido en el artículo 368, tipo básico del Código Penal, acerca de este delito, nos encontramos con que el primero, el instructor, dice que sí que había viajado a Portugal, reiteración del escrito del Ministerio Fiscal. Otros llegaron incluso a decir que estaba en una lista de unas imputaciones que había pero que no podía concretar. Nos vamos a la lista de imputaciones, sí que hay un listado de imputaciones, entendemos que se refiere a algo que consta en el tomo 5, en unas diligencias de las número 48.336/43, folio 90, aparece mi cliente por el número 13 y entendemos que se dice que se le encuentra ahí en continuas entradas y salidas en el portal de la calle Alcocer número 43. Es decir, volvemos otra vez a no tener nada para, por lo menos, entender algún tipo de entendimiento causa para entender por qué estamos sentados aquí y por qué mi cliente hay. Y seguimos. Y entonces hacemos un esfuerzo no denodado, sino denodadísimo, y ya incluso sufriendo, creo que las funciones del Ministerio Fiscal, y entonces incorporamos por medio de nuestro interrogatorio, por medio de unas preguntas muy concretas acerca de un oficio del tomo 7, donde se hace una interpretación documental acerca de, por parte del instructor y el secretario, acerca de los documentos hallados que concernían al señor Sáez. Y es piloto experimentado en aeronaves livianas, muy livianas. En ese oficio se dijo, ya había sido detenido, y la policía dedujo algo tan extraño como que en esa aeronave que pensaba alquilar, tipo liviano, pensaban llevar parte del alijo de la droga a Zaragoza, porque había ahí unas concretas referencias a unos puntos de la provincia de Zaragoza. Le preguntamos acerca de eso tanto al instructor como al señor secretario de las diligencias policiales que firman ese oficio, supliendo las funciones del Ministerio Fiscal, y no lo recuerdan, no lo ratifican y les suena a chino. Total, que se sigue practicando la prueba, incluso hay policías que no recuerdan quién es este señor, y hoy creemos que hemos escuchado algo muy novedoso, pero ha sido decepcionante, porque el Ministerio Fiscal se tarda 10 segundos en resumir la imputación contra mi cliente, aunque le pide 12 años de prisión, repite lo del traslado a Portugal, repite que fue detenido en el apartamento y añade algo novedosísimo,
como que has visto en la avenida de Burgos 30, donde había un auténtico almacén donde se falsificaba, entendemos que se ha sido práctica de prueba por parte del Ministerio Fiscal en su cerebro, puesto que realmente, y con perdón lo decimos, lo ha debido de pensar y lo ha soltado como un error, pero pedimos a este tribunal que lo expulse como prueba porque no se ha practicado prueba al respecto y porque es la primera vez que se dice nada al respecto. Respecto del traslado a Portugal, tenemos lo que dijeron las autoridades portuguesas. Las autoridades portuguesas, ya se ha hablado de forma muy extensa y detallada, no nos detendremos, pero no hemos podido preguntarles si a quien dieron fue a este señor, o a Fernando A, o a Fernando B, o a cualquiera. En cuanto a la detención en el apartamento 704 del número 43 de Alberto Alcocer, realmente creemos que si ese es un indicio, no de criminalidad, sino para condenar, prueba indirecta, creemos que ha sido la policía quien ha provocado ese indicio, porque lo detuvo, estaba allí, vivía allí, por lo tanto, el que entrara o saliera era algo normal. Ahora bien, todo esto lo único que indica es que mi cliente compartió con algunos acusados oxígeno y que respiró lo mismo que respiraban, pero eso hasta la fecha de hoy no es punible. Entendemos que el artículo 368 es amplio, señorías, pero tanto que haya indefinición acerca del imputado al señor Saez, pues creamos que realmente es insólito, no solo por la acusación y por la pena que se le impone, sino porque se nos haga sentarnos aquí y sufrir las consecuencias del banquillo. Pero como contra indicios, y se ha practicado pruebas, señorías, no hay ni una sola intervención telefónica a nombre de mi cliente, ni un solo teléfono atribuido. Y en la práctica de la prueba pericial interrogamos al perito de documentación, quien había examinado los documentos intervenidos, y el pasaporte y el DNI de mi cliente de origen chileno eran auténticos. En conclusión, podríamos hablar de los actos neutrales, podríamos hablar de los actos que no tienen contenido criminal y que son absolutamente inhanes y que son absolutamente irrelevantes, y solicitar la libre absolución de mi cliente, puesto que realmente no ha habido prueba de cargo. Se pretende por parte del Ministerio Fiscal una auténtica vulneración del principio de presunción de inocencia. Nada más, y añadir que nos adherimos a las cuestiones de nulidad planteadas por mis compañeros en sus excelentes informes. Gracias. Muchas gracias, señor letrado. Letrado de Michel Groll. La venia, ilustrísimo señor presidente, ilustrísimos señores, para mostrar nuestro más respetuoso disconformidad con el informe del Ministerio Fiscal, tanto en cuanto al relato de hechos, contenido escrito de acusación al grado definitiva, como las consecuencias jurídicas que del mismo derivan. Este letrado va a ser tremendamente breve, concreto y telegráfico, pues no concibe un extenso informe de análisis de prueba ante un material probatorio deficitario en cantidad y nulo desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista incriminatorio. En primer lugar, y respecto del tema de las nulidades, este letrado no va a entrar para nada en el análisis de lo mismo, ya que no tiene nada que añadir a lo que ya se ha planteado por el resto de las defensas, simplemente entender que efectivamente del rendimiento de la prueba, entiendo que ha sido contundente en este aspecto para que dichas nulidades prosperen y den pie a una sentencia absolutoria, no solo para mí defendido, sino también para el resto de personas que se sientan en el banquillo. Entrando ya a analizar los concretos hechos que se imputan por parte del Ministerio Fiscal, debemos de señalar que debemos acudir al folio 6 del extenso escrito de acusación del Ministerio Público. Este relato fáctico respecto de Michael Groll ha sido elevado a definitivos y será a partir de este escrito de hechos, a partir del análisis del rendimiento de la prueba que se ha practicado, deberemos concluir si el señor Michael Groll merece algún tipo de reproche penal. Bien. ¿Qué prueba se ha practicado durante todas estas sesiones que ha durado el juicio? Pues simplemente tres pilares que hay que analizar. En primer lugar, la propia declaración de mi defendido, de Michael Groll. En segundo lugar, y respecto del tema de la testifical, única y exclusivamente las manifestaciones del inspector jefe instructor de las diligencias de Ibiza,
el agente con carnet profesional 78.898, y luego el capítulo relativo a la documental, en concreto el tema de las conversaciones telefónicas, que han quedado reducidas a, de las 3 conversaciones telefónicas señaladas por el Ministerio Fiscal para su audición en este acto, simplemente 2 de ellas, porque la otra parece ser que la grabación ha desaparecido, y luego también se dio audición a otra conversación. Bueno, estas conversaciones se han sido reseñadas, salvo robo o omisión de este letrado, como número 120 y 121, y son 2 conversaciones que se atribuyen como interlocutores, como las partes que intervienen en esa conversación, a mi defendido Michael Groll y Roberto Massotti. Y luego hay otra conversación que se dio audición, mantenida presuntamente entre Massotti y Santiago Cancho, que también ha hecho mención el Ministerio Fiscal, en cuanto deduce que a raíz de la interpretación que efectúa de esa conversación se hablaba pues de reparto de ganancias, de beneficios, de comisiones, etcétera. Bien, el resto, bueno, añadir simplemente desde el punto de vista documental el registro que se efectuó en el domicilio de mi defendido, y que, como ya ha quedado aquí plenamente acreditado, fue un resultado completamente negativo. Bien, entendemos, señoría, y empezando por las manifestaciones de Michael Groll ha sido muy claro, sin ningún tipo de fisuras y contradicciones en sus manifestaciones. Él reconoce, efectivamente, que don Roberto Massotti le pide si conoce a alguien que pudiera estar interesado en, él habla de un marinero, de una persona para ir en un velero. Esta solicitud que le hace Roberto Massotti parece ser que a su vez se lo ha hecho una tercera persona que no ha quedado debidamente identificada. No sabemos si es un tal Leo, un tal José, pero es a través de una tercera persona. Michael Groll, ante esta solicitud, como es un amigo de él, ellos se conocen porque residen en Ibiza. Roberto Massotti ha quedado acreditado que tiene un restaurante en el puerto deportivo de Ibiza. Michael Groll reside ahí y se conocen, son amigos y se conocen desde hace tiempo. Pues ante esta solicitud, pues bueno, él ha manifestado aquí que empieza a preguntar entre las amistades. No consigue un resultado positivo y contacta con esta persona que él conoce como Tommy. Él haya manifestado también que no conoce a nadie que responda al nombre de Christopher Robert Anderson. Simplemente a Tommy. Se pone en contacto con Tommy y le dice que, bueno, que hay una persona que le ha dicho si podía estar interesado en embarcarse en un velero, en un barco. Ante esto, obviamente, y aquí lo ha dicho Michael Groll, Tommy sí que le pregunta para qué es, pero Michael no lo sabe porque Roberto Massotti tampoco se lo dice y no hay ninguna prueba de que él tenga conocimiento de esto. Simplemente lo único que le dice Michael Groll es: dame tu móvil y dame tu mail, yo se lo doy a Roberto Massotti para que se lo haga llegar a esta tercera persona y tú ya lo tratas. Y si te interesa, bien, y si no, no. Esto con el resultado, él ha negado en todo momento tener conocimiento de lo que había detrás de este interés por que esta persona pudiera ser una persona que pudiera tripular una embarcación. Y el resultado de la prueba no ha venido más que a acreditar y no ha venido a refutar el testimonio de Michael Groll. Michael en esta situación sí que ha reconocido también que Roberto Massotti le entrega 4.000 euros para dárselos a esta persona, a Tommy. Y lo más importante de todo, el Ministerio Fiscal en su tipo de acusación dice que cobra 1.000 euros de comisión. Vamos a ver, Michael Groll no cobra ninguna comisión por esto. Él se pone en contacto con Tommy. En ningún momento ha quedado aquí acreditado que Roberto Massotti supiera que Michael Groll se desplaza a Denia para hablar con esta persona. Michael Groll habla con Tommy y hay una conversación que se produce el día anterior a partir desde Ibiza a Denia, que fue reconocida por el instructor de la diligencia de Ibiza, este agente 78.898, que dice que efectivamente sí, él recuerda haber escuchado una conversación entre Tommy y Michael Groll, donde Michael le dice: mira, tengo aquí estos 4.000 euros que te iban a dar, estoy en blanca, ¿te importa? Me quiero quedar con estos 1.000 euros y tal. Y a Tommy es cuando le dice: vale, lo hablamos. Él mismo ha manifestado que esto se lo dice con posterioridad a Roberto Massotti, nunca con anterioridad, y creo recordar, salvo que este letrado se equivoque, que fue incluso a preguntas del señor presidente, porque luego la grabación no se ve precisamente, pero creo recordar que le preguntó si Roberto Massotti se lo dice con posterioridad o con anterioridad. Fue con posterioridad. Es decir, esto es una cosa que él decide a título personal, individual, y porque no tenía dinero, y lo trata solamente con esta persona, con Tommy. Bien, este testimonio no ha venido refutado por ninguna prueba. El testimonio del inspector, de este instructor, el 78.898, no nos ha aportado nada claro. Este letrado le preguntó cuál era la fuente de conocimiento que tenían para llegar a la conclusión de que Michael Groll tenía conocimiento de la finalidad de este viaje y del papel que iba, o del trabajo que iba a realizar Tommy, y
cuál era la fuente de conocimiento de que supieran que se lo había dicho, así se lo había transmitido a Tony. Bien, él nos habla del contexto, de las conversaciones. ¿Qué conversaciones? También le preguntó inmediatamente este letrado si él sabía si Michael Groll había mantenido alguna conversación con alguna persona, ya sea con Roberto Masotti o con cualquiera de las personas que están sentadas en este banquillo, en la que trataran de este tema. Dijo que no. Se le incluso preguntó si él recordaba las conversaciones que había mantenido Michael Groll. Tampoco, dijo que no. Sí que hizo mención, y en el atestado así se contiene, a esa conversación a la que ha aludido el Ministerio Fiscal entre las personas que se identifican como Leo y Roberto Masotti, donde parece ser que se habla de esto, de que si uno va a recibir tanto, que si tal y cual. En primer lugar, y en esto nos adherimos a lo que ya se ha manifestado por otras defensas, no han quedado plenamente identificados quiénes son los interlocutores en las conversaciones. Pero es que es más, es una conversación de la que tampoco se desprende que sea una conversación que vaya referida a Michael Groll. Y en esto debemos de hacer mención en un dato también importante que se contiene en el atestado. Creo que lo dijo incluso este agente de policía, y es que paralelamente se estaban buscando otros tripulantes para otros barcos. En las actuaciones incluso se reseñan hasta 4. Un tal Charlie el Sucio, que es despreciado porque dicen que es borracho. Luego hay otra persona que reside en Valencia y se desplaza a Ibiza. Luego también atrás de un tal Gianfranco que se desplaza para hablar con un tal Leo. Es decir, paralelamente se están produciendo situaciones de este tipo. Entonces, nosotros tampoco sabemos si esta conversación va referida a Michael Groll. Pero es que además, insistimos, es una conversación de terceros. Es decir, el que esto fuera si se diera validez y se interpreta que esa conversación significa que se le va a dar algo a Michael Groll, esto no significa que Michael esté al tanto de esto, y mucho menos que conozca la finalidad de este viaje. Entre otras cosas, porque si nos movemos en el terreno de la especulación, también podríamos pensar que es una pequeña artimaña que podría haber utilizado Roberto Masotti, de ser ciertos los hechos, para quedarse con una cantidad de dinero que a lo mejor debería corresponder a terceras personas. Es decir, esto no sirve como elemento incriminatorio, es deficitario a todas luces. Y estas son las conversaciones, no hay más. Resto de prueba, seguimientos. El agente nos ha descrito un seguimiento. Michael Groll efectivamente se desplaza desde Ibiza, sale, llega creo que a Denia sobre la 1:30 y a las 5 de la tarde está regresando. Efectivamente le ha reconocido que se encuentra con esta persona, con Tommy, y que le da ese dinero. Luego, posteriormente, esta persona ha desaparecido. El instructor incluso habló que desistió. Pues el caso es que desaparece y se va con el dinero. Bien, entonces, ¿cómo podemos construir a partir de aquí una sentencia condenatoria con estos elementos? Son elementos completamente deficitarios, escasos, de escaso valor cognoscitivo, y no apuntan necesariamente en la dirección apuntada por el Ministerio Fiscal. Si además tenemos en cuenta, y esto fueron preguntas que formula el Ministerio Fiscal, que con posterioridad a esto, el encuentro que tiene en Denia con Tommy es el 26 de marzo del 2004. Él es detenido el día 2 de septiembre. Durante todo ese periodo de tiempo no hay nada contra Michael Groll. Michael Groll no tiene ningún tipo de conversación telefónica con nadie, no conoce a nadie, salvo, obviamente, como él ha dicho, Roberto Masotti, que es el que le pide esta solicitud, y el tal Tommy, y nada más. Esto es todo más. Por tanto, este letrado no puede extenderse mucho más en su informe porque esto es lo único que tenemos. Con esto, con esto, el Ministerio Fiscal quiere construir una acusación por conspiración, metiéndole además las agravantes de extrema gravedad, notoria importancia y organización. Si nosotros leemos esas 7 líneas recogidas en el folio 6 de su escrito de acusación, es que realmente no llegamos a entender por dónde viene la organización. No podemos entender por dónde viene la extrema gravedad. Si aquí no tenemos barco, aquí no tenemos droga. El escrito de acusación excluye cualquier tipo de participación de Michael con los 2 barcos que han sido objeto de enjuiciamiento en este pleito, el Orensano y el Revoleo. La organización, ¿por dónde? Si esto es una actuación todo lo más, independientemente, sin entrar a analizar si es delictiva o no delictiva, es una actuación puntual, sin más. No alcanzamos a entenderlo. Se pretende construir una acusación por conspiración. La conspiración supone, como ya sabemos todos, el acuerdo entre 2 o más personas para cometer un delito y la decisión de ejecutarlo. Pero nosotros entendemos que Michael Groll aquí lo único que está haciendo es atendiendo una solicitud de un amigo que a su vez una tercera persona se lo está haciendo, y él se desentiende por completo. Queda plenamente acreditado que Tommy
mantiene todo tipo de conversaciones posteriormente con esa persona que no sabemos si es Leo, si es José o quién, pero esa tercera persona que se lo solicitó a Roberto Mazzotti. Y eso está ahí plenamente acreditado. Exige también, entendemos este letrado que exige que tiene que sustentar la condición de autor respecto del delito proyectado. Aquí se preguntó al instructor también si había tenido algún tipo de dato que hiciera pensar que iba a tener algún tipo de participación posteriormente en ese delito proyectado. No, ninguno. Por tanto, entendemos que no puede ser conspirador. Y si esto tenemos en cuenta, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que se trata de un delito, de un tipo de injusto, de interpretación que debe ser muy restrictiva, muy restrictiva, pues entendemos que tampoco se sostiene esa acusación que se pretende hacer por conspiración. Por tanto, entendemos que no cabe inferir del rendimiento de la prueba que se ha practicado actos integradores inequívocamente que acrediten participación de Michael Groll en estos hechos. No obstante, este letrado, y hasta cautelas, porque realmente pues, nos hemos asustado también, pensábamos que iba a haber una modificación en otros términos, ante esta solicitud de 5 años de prisión, ad cautelam, hemos solicitado una petición alternativa, entendiendo que si la ilustrísima sala entendiera que debería un reproche penal la conducta de Michael Groll, que fuera solo como conspirador de un delito contra la salud pública, la movilidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia. Obviamente no vamos a discutir esta cuestión. Hombre, es evidente que si se entiende que es responsable de esto, pues, hombre, el sentido común apunta que para desplazar un barco no se van a hacer menos de 750 gramos, eso puede ser admisible, pero la extremada gravedad, si no tenemos ningún dato que sepa si tenemos barco, no tenemos droga, no sabemos en cuánto excede de esa notoria importancia lo que se pudiera haber traído. Por tanto, la extremada gravedad nos parece que hay que apartarla. Y el barco igual, ¿qué tipo de barco si no tenemos aquí barco? No sale un revoleo, nada. Hipotético barco que puede venir junto con otros. Esta agravante debe de ser excluida. Pero, además, también se nos olvidaba una cuestión, que no queremos pasarla por alto. El tema de la conspiración, solicitamos que entendemos, un pequeño apunte, la conspiración entendemos que tampoco existiría porque Michael Groll todo lo más le habría dicho a Tommy si está interesado en esto. Pongámonos en supuesto que él lo conoce. Vale, esto es para traer un barco con droga. Pero merece un reproche penal si le está diciendo a Tommy, mira, esto es para esto. Habla con ellos, tú decides. ¿Hasta qué punto él es conspirador en el sentido de deciden ejecutarlo? Está acreditado que él no mantiene conversaciones. Ahí también nosotros cuestionamos esta figura jurídica de la conspiración. Bien, en cuanto, siguiendo ya con el tema de las agravantes, hemos dicho que la organización tampoco tiene ningún sentido, ya que no tiene ningún tipo de contacto con ninguna de las personas que se han sentado en el banquillo, y tampoco la extrema gravedad, por las razones que hayamos apuntado. No obstante, hemos dicho que hemos hecho una calificación alternativa, entendiendo que sea un delito de conspiración, pero simplemente con la agravante de notoria importancia, haciendo un pequeño inciso. Hemos hecho mención al párrafo 6, no es el párrafo 5, evidentemente es la nueva regulación la más beneficiosa y por tanto entendemos que es la que debe aplicarse. Simplemente ese pequeño inciso, hemos hecho mención al párrafo, esto es el quinto. La pena entonces, ¿cómo quedaría constituida? Pues entendemos que deberíamos de partir de los 6 años y un día. Entendemos que habría que bajar 2 grados por la conspiración. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque se le está tratando de un acto simplemente preparatorio, y porque además también entendemos que el peligro que ha generado su conducta está muy alejada de menoscabar el bien jurídico protegido. No obstante, hay muchísima jurisprudencia, incluso del Tribunal Supremo, donde casos similares ha bajado sin ningún problema estos 2 grados. Y luego entraría en juego también la otra atenuante que hemos solicitado, que es la atenuante de dilaciones indebidas. No vamos a exceder, no entendemos que debe ser cualificada, y simplemente hacer una pequeña mención. Entendemos que aquí, claro que hay un menoscabo importante. Debemos de tener en cuenta esta situación de incertidumbre, de desasosiego, de zozobra que pueda tener cualquier persona hasta que el juicio se resuelve, se le declara culpable o inocente. Esto es un procedimiento que se remonta ya hace 9 años. Mi defendido estuvo cerca de 4 años, pero él no ha podido organizar su vida, no la ha podido reorganizar mientras no quede resuelto este pleito. Y esto es un perjuicio que el Tribunal Supremo ha establecido y ha hecho mencionar en numerosa jurisprudencia. Esto es un dato que también hay que tener en cuenta.
Por todo ello, solicitamos, y no queremos extenderlo más, una sentencia por la que se absuelva a Michael Groll y, alternativamente, se le condene simplemente en los términos que hemos señalado en nuestro escrito de conclusiones definitivas. Y por cierto, en caso de condena, entendemos que no habría que imponer pena de multa. No tenemos droga, no tenemos barco, no tenemos valoración de lo que se puede haber traído y por tanto entendemos que la multa en ese supuesto alternativo debería de ser excluida. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo necesita usted? Entre 5 y 10 minutos. Por la defensa del señor La Rosa Almada. Bueno, pues nos adherimos a las brillantes alegaciones de los compañeros respecto al tema de las nulidades, en aras también de la brevedad, y simplemente por nuestra parte y respecto a la calificación que el Ministerio Fiscal hace de la participación del señor Almada en este procedimiento, queremos señalar que estamos en total disconformidad cuando dice en su informe que tenía pleno conocimiento tanto de la mercancía que era transportada en la embarcación como el objetivo de su transporte. Bueno, nuestra disconformidad viene del hecho, primero, de que no ha sido acreditado que tal velero transportara droga, como a continuación argumentaremos, ni en el caso de ser transportada que el señor Almada tuviera conocimiento de ello. Estamos de acuerdo con el Ministerio Fiscal en su relato de los hechos cuando señala que el día 6 de enero es que el velero orensano llega a la bahía de Cascais y que ese mismo día los tripulantes de la embarcación abandonan esta y se alojan, se hospedan en el Hotel Bahía de Cascais. Esto lo confirma también el inspector jefe de la policía portuguesa, Adérito Rebelo, en el sentido de que ellos tienen conocimiento el día 7 de que el día anterior ha atracado en puerto este velero y es a partir de esa fecha, a partir del día 7, que establecen una vigilancia sobre esa embarcación para posteriormente el día 8 proceder a la entrada y registro del mismo. Con esto, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que esta embarcación ha estado al menos un día sin ningún tipo de control ni vigilancia policial durante este tiempo en el que tampoco había tripulación en el mismo. Bien, pudo la droga haber sido introducida por alguna supuesta organización, porque ni se ha probado que cuando la embarcación partió del Caribe tuviera en su interior sustancia alguna. No se ha probado tampoco que durante la travesía esta sustancia pudiera haber sido transbordada, pero sí está acreditado que estuvo durante un día sin ningún tipo de vigilancia. Por otra parte, si realmente había una organización o una serie de personas que formaban parte de una organización en Portugal esperando la llegada de este velero, durante ese día bien pudieron haber tenido la ocasión de alijar esa sustancia, cosa que tampoco sucedió. Por lo tanto, no queda acreditado ni que el señor Almada, que es un simple marinero que contrata un aciago día, el señor Fernando Vitabar, para hacer labores puramente de marinero y de mantenimiento mecánico de la embarcación, no queda acreditado que el señor Almada tuviera conocimiento de que fuera a participar en nada ilícito, ni incluso si hubiera en el momento de la partida de la embarcación alguna sustancia dentro de la embarcación. En su informe, Adérito Rebelo, el inspector portugués, señala que se encontró en varios compartimentos debajo de las camas y envueltas en bolsas de plástico negro, con lo cual tampoco estaba a la vista, como se señala por parte del Ministerio Fiscal. Por todo esto, pues pedimos la absolución de nuestro patrocinado y la inmediata puesta en libertad. Se le atribuye pertenencia a organización. Al señor Almada, un simple marinero, se le atribuye pertenencia a organización cuando en ninguna de las pruebas practicadas en este tribunal ha quedado acreditado
primero, ni que haya utilizado nunca en ninguna de las conversaciones que se han escuchado, y así ha sido confirmado por el agente instructor de las diligencias policiales, que hasta en al menos 3 ocasiones señala que quien se comunica desde el velero con otros miembros es un tal Fernando. Este mismo agente instructor señala también a Fernando Daniel Vitabar como capitán del velero, y en ningún momento se hace mención del señor Almada, ni por este agente instructor, ni por ninguno de los miembros de la policía que prestan su testimonio.